Hoy estaremos hablando acerca de el Dios vivo versus o contra los dioses hechos de manos. Porque en el libro de Hechos, donde estamos nosotros meditando, vemos que los judíos, durante todo el tiempo que ellos conocieron la ley y conocieron a Dios, ellos se concentraron solamente en pensar que ellos eran el único pueblo. Pero cuando los cristianos, al tener el Evangelio en Jesucristo, la salvación en Jesucristo, ellos reciben el Espíritu Santo, empieza en el libro de Hechos capítulo 2, empiezan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, empiezan a hablar acerca del reino de Dios y el mensaje de Jesucristo. Y durante este libro de Hechos vemos que Pedro primero empieza a ir a los gentiles y después Pablo hace sus viajes misioneros. Aquí estamos hablando del segundo viaje misionero, primero y segundo viaje misionero. Pablo empieza a recorrer alrededor de Antioquía de Siria, que es donde se encontraba, y va a la parte de Asia. Este territorio de Asia, la capital es Éfeso, y luego va a la parte de Acaya, Macedonia, que es lo que actualmente es Grecia, hasta bajar a Corinto. Y durante este recorrido está enseñando acerca de un camino, el camino de Jesucristo, el camino de la vida eterna, hablando de un Dios vivo. Y donde quiera que va entrando o llega, no solo con los judíos en las sinagogas, sino también con los gentiles, encuentra que hay oposición, porque ellos tienen ídolos o dioses, y aún los mismos judíos se han formado una propia religión con las que ellos han creado de su imaginación o con sus manos. Y entonces el evangelio va entrando, va cambiando los corazones, pero también va cambiando aún la misma sociedad. Dice en Hechos 19, verso 26. Voy a leer desde el 23 al 26. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino implica el evangelio, implica el reino de Dios, implica creer en Jesucristo, habla de un Dios vivo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, él era el líder, digamos, de todos los artesanos, y él era el que vendía, era el comerciante, el que tenía más dinero. Y entonces todos los que trabajaban con él o que le vendían, pues ganaban, era su negocio. Dice que daba mucha ganancia a este hombre y a los que trabajaban con él el hacer templecillos de Diana. Verso 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, o sea, ese que había sido perseguidor del camino y que ahora está predicando el camino, está predicando a Jesús, está predicando el reino, dice aquí en el verso 26, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Vemos el trabajo de Pablo en todos esos lugares. Ha apartado a mucha gente con persuasión, o sea, ha enseñado, y de hecho en Éfeso había estado enseñando primero 3 meses, luego 2 años. O sea, se tomó tiempo para enseñar a judíos y a gentiles acerca del camino, acerca del evangelio, acerca del reino de Dios. Y termina diciendo el versículo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces los que creían en esos dioses hechos de manos, en la idolatría, en su tradición, después de que Pablo les ha enseñado acerca del evangelio, acerca del camino, de la palabra de Dios y del reino que hacen, dejan sus costumbres y ahora siguen al Señor. A tal punto había llegado la influencia que la religión de Éfeso y la economía estaba siendo impactada por el evangelio. ¿Cuánto impacta nuestra vida el día de hoy? ¿Tenemos un Dios vivo? ¿Cómo estamos impactando en nuestras áreas de influencia?
con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la escuela. Y la pregunta aquí, ¿somos influidos o estamos influyendo? ¿Somos impactados por el mundo o estamos impactando el mundo? ¿Somos dominados por el mundo? Y no quiero decir que dominemos, ¿no? Pero ¿estamos cambiando al mundo? Y esto es lo que debe pasar cuando el evangelio, el camino de Jesús, es recibido por nosotros y empezamos a andar en el evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que en esta hora nosotros podamos conocer a ese Dios vivo, el camino, Señor, la verdad, la vida. No solamente una tradición, una costumbre, no dioses levantados o hechos a nuestra imagen, conforme a nuestra imaginación, conforme a nuestro deseo, conforme a la tradición, sino, Señor, el Dios vivo que creó los cielos y que ahora vive en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entrando entonces al tema, vemos a un Dios en el capítulo 19, versos 1 al 6, donde Pablo ya en Éfeso encuentra primero a unos discípulos y les pregunta si han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les empieza a hablar acerca del camino, acerca del evangelio de la salvación, y cuando estos hombres creen en Jesús, ellos reciben, se arrepienten de sus pecados, reciben el evangelio, son bautizados en el nombre de Jesús. Y dice capítulo 19, verso 1 al 6, voy a leer solamente el verso 6. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando estos varones creen en Jesús, ¿qué pasa con ellos? Viene el Espíritu Santo, o sea, un Dios vivo que se está relacionando con los creyentes, tiene una relación íntima que dice que viene sobre ellos y les hace hablar en lenguas y les hace profetizar. ¿Qué significa? Les lleva a hablar la palabra de Dios, a hablar del evangelio. Es un Dios entonces vivo que tiene una relación con los suyos. No viene el Espíritu Santo sobre cualquier persona, viene sobre los suyos. De hecho, ya hablaron los hermanos o predicaron acerca de esto. Cuando nosotros recibimos al Señor, que estamos recibiendo también el Espíritu Santo en nosotros. Y Dios está habitando en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces Dios tiene una relación personal con los suyos. Es un Dios vivo. Pero también nosotros podemos ver que este Dios vivo no solamente los llena del Espíritu Santo, sino que ese Mesías prometido por el Padre ha venido sobre todo a salvar a los hombres en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Y ese Dios, vamos a hablar de la encarnación, capítulo 1 de Juan. No voy a ahondar en el pasaje, pero ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esto es contradictorio para los griegos y sobre todo en Éfeso, para el pensamiento religioso y griego. Los dioses estaban tan distantes que no se relacionaban con su creación. Esos dioses eran muy similares a los hombres. Tenían celos, tenían envidias, se mataban entre ellos mismos, no eran eternos. Habían dioses superiores y menores, pero viene a decirles: no, este camino nos habla acerca de un Dios que creó todas las cosas. Es un Dios, sí, creador de todo, pero es un Dios que se acerca a su creación y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es un Dios que se ha revelado al hombre para salvarle, para comunicarle su salvación y su amor. Así que cuando estos creyentes reciben el Espíritu Santo, pueden experimentar a un Dios vivo. ¿Nosotros tenemos ese mismo Dios vivo? En el capítulo 19, verso 8, dice que luego Pablo entra nuevo en la sinagoga y ahora vamos a ver cómo ese Dios vivo, cómo está actuando entre los creyentes, en aquellos que reciben el reino. Entra y dice en el verso 8 que estuvo hablando con ellos por 3 meses. ¿Y qué era lo que hacía al final del verso? Persuadiendo acerca del reino de Dios. Este es el camino.
no es la forma en que ustedes buscan a Dios, las religiones o la tradición, sino el camino es el reino de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Y dice el verso 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, ¿qué cosa, hermanos? El camino delante de la multitud, o sea, esta nueva forma. Y hay un dicho, ¿por qué se menciona también esta palabra camino? Que luego lo veremos más adelante. Porque hay un dicho que ha llegado hasta nuestros días: todos los caminos llevan a Roma. Porque Roma había hecho muchos caminos para llegar a la capital. Y ellos también pensaban que todas las religiones conducían a Dios. Y en la actualidad mucha gente también dice: todas las religiones conducen a Dios, a un Alá, a un Buda, a una meditación trascendental, a una filosofía. Todo conduce a Dios. Pero Pablo está enseñando acerca o persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice: el camino es el reino de Dios a través de Jesucristo. Y se lo enseña a los judíos, y los judíos ¿qué hacen? Lo rechazan. Entonces en el verso 9 dice: pero endureciéndose algunos de ellos, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó ¿a quiénes? A los discípulos, a los del camino. ¿Cuántos están en el camino? Cuando hablamos del camino del Señor es como una expresión, pero realmente estamos diciendo: estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y dice: discutiendo cada día. En otras versiones dice: enseñando o persuadiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Creo que fue el primero de los cristianos que hizo esto Pablo. No sé si le prestaron la escuela o la rentó, pero era un lugar donde se hablaba mucho de filosofía y de conocimiento. ¿Y qué hace Pablo? Lo mismo, agarra a los discípulos, dice: en esa escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuánto, hermano? 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, lean conmigo, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese es el camino, la salvación a través de Jesucristo por el Evangelio. ¿Y cómo estuvo? 2 años en una escuela formal, hablando acerca de la palabra de Dios, hablando acerca de Cristo. Pero vean lo que pasa. O sea, no nos vamos a quedar ahí, sino qué es lo que pasa cuando Él está hablando acerca del Evangelio, como hoy nosotros estamos hablando. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ya vimos que el Espíritu Santo y Dios se acerca a través del Espíritu Santo. Jesús se acerca a la humanidad. Dios está revelando a la humanidad. Es un Dios vivo que tiene comunión con sus hijos y con los creyentes, y los llena del Espíritu Santo. Y ahora que vemos aquí a este Dios vivo está actuando maravillosamente, haciendo milagros a través de Pablo. Y en el verso 12 dice: de tal manera que aún se llevaban los paños que Pablo tenía a los enfermos, y aún los delantales, no sé cómo eran esos delantales, dice de cuero, y se los ponían sobre el cuerpo de los enfermos o de los que estaban oprimidos o endemoniados. ¿Y qué pasaba? Dice al final del verso 12: las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Un Dios vivo que está obrando maravillosamente, que está liberando, que está sanando. ¿Es lo mismo que los dioses falsos? Está llenando, se está acercando, está sanando, está obrando maravillosamente usando a Pablo. De esta manera se está mostrando el Dios vivo, sanando, liberando de malos espíritus, haciendo o usando a sus siervos para hacer grandes maravillas. Ahora, nosotros vamos a ver que después también hay unos que empiezan a imitar esto. ¿Por qué es tan importante esa comunión con el Señor? Conocer ese Dios vivo. Porque la imitación puede sonar similar, pero no predica al Dios vivo, y tampoco ese Dios va a actuar respaldando esa palabra. No va a estar presente ahí el Espíritu Santo. Veámoslo ahí mismo en el capítulo 19, verso 13. La imitación contra lo real. ¿A cuánto les gusta las cosas de marca? No sé, ahora se da mucho eso. Yo no soy tanto dado a las marcas. Me da lo mismo comprar algo de 100 pesos que de 1,000 pesos o de 2,000 pesos. Y normalmente compro lo de 100, ¿no? Pero hay gente que sí es muy dada a la marca, ¿no?
Pero lo original es diferente a la imitación. No voy a difamar a mis hermanos orientales, pero no es lo mismo algo, por ejemplo, hecho en Alemania que en China. O aún a veces en México que en China. Es diferente, ¿no? Hay diferente calidad, ¿o no? Bueno, entonces hay imitación y hay real. No es lo mismo traer unos Nike o que unos Nike, ¿verdad? ¿No? Se puede escribir casi igual, pero uno es real y otro es imitación, ¿no? La calidad, todo es diferente, el precio es diferente. Ahora veamos aquí, una imitación. Una imitación del camino, una imitación de Dios, una imitación de los siervos, una imitación del evangelio, una imitación de la liberación, una imitación de todo. No viene de Dios, porque no es el Dios vivo. Dice en el verso 13, pero algunos judíos exorcistas, ambulantes, lea conmigo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Hablaban en el nombre del Señor Jesús, posiblemente hasta decían algunas cosas que habían oído acerca del evangelio. Y dice que hablaban el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Estaban o no haciendo la obra de Dios? Parecía que sí, porque hablan de Jesús, están liberando, mire, están hablando el nombre de Jesús. Y mire lo que decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, eran creyentes que hacían, voy a decir, la obra de Dios, pero sin conocer al Señor de la obra. Hablaban del reino, pero sin vivir en el reino. Querían liberar sin ser libres. Hablaban del camino sin caminar ellos ese camino de Jesús. Pero hablaban de Jesús. Y de hecho hasta mencionaban a Pablo. Vieron a un Pablo que liberaba en el nombre de Jesús que predica Pablo. El evangelio que oía el pastor que predicaba. Hermano, está bien que oiga el evangelio, pero es mejor que lo viva y que conozca al Señor del evangelio, que es Jesús. Amén. En la actualidad se han dado muchas teologías raras, y ahora la gente, en lugar de ver a Cristo, en lugar de ver la palabra de Dios, está siguiendo religiones o teologías o doctrinas que no son bíblicas. Por eso es tan importante que nosotros meditemos diariamente, porque la imitación puede parecer real, pero es falso. Van y le pagan con un billete de $1,000, que es el más grande, ¿no? Aquí ni lo sé identificar, la verdad. Le pagan con un billete de $1,000, pero es idéntico, pero no es real. Entonces usted dice, bueno, me pagaron con un billete de $1,000. Usted va y quiere comprar cosas en el súper. ¿Qué le van a decir? No vale nada. Y usted va y lo quiere depositar al banco. ¿Qué le van a decir? Se lo rompen. No solo se lo rompen, llamen a la policía. Está falsificando. Es algo común, ¿sí? ¿Cómo será en lo espiritual? Estos están diciendo: os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Hablamos de un evangelio, de una liberación que ni siquiera nosotros hemos recibido. Un Espíritu Santo que no hemos experimentado. Por eso, de hecho, hay algunas iglesias que dicen: bueno, yo no creo en el Padre, en Jehová. O algunos dicen: yo no creo en Jesús. O algunos más: no creo en el Espíritu Santo. Porque no han experimentado la palabra. De hecho, llegan al punto que algunos dicen: no creo en ciertas partes de la palabra de Dios. En serio. Unos no creen en el Antiguo Testamento, unos no creen en el Nuevo, otros creen en el Nuevo, pero no creen en ciertos libros. Y llega un punto en que la gente está confundida. Porque estos predican a Jesús que predica Pablo, pero no lo han experimentado. Y dice en el verso 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. O sea, eran gente religiosa e importante, no era cualquier persona. Pero vean la diferencia. El Dios vivo tiene autoridad sobre los espíritus malos, ¿no? Hasta tocan el
cuerpo de Pablo, los paños, van y se los ponen y son liberados, son sanados. Pero estos mencionan el nombre de Jesús y de Pablo, pero vea, esos espíritus inmundos no se van. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Yo creo que de una manera irónica lo dijo, ¿no? El espíritu riéndose. ¿Y ustedes qué? ¿Qué vienen aquí? ¿Vienen a querer engañarme? ¿Vienen con sus humos? ¿Vienen con cosas a querer echarme fuera? Recuerdo que un día llegué a la casa de una tía y tenía atrás de la puerta, tenía ajos, pero así, muchos ajos. Y yo dije, le han de gustar mucho los ajos a mi tía, ¿no? Pues los tiene ahí. Yo estaba chico, ¿no? Y le pregunto, ¿para qué son esos ajos? No, dice, es que para que se alejen, algo así, los espíritus. Dije, dejan de ser vampiros, ¿no? Pero mucha gente está creyendo eso y a veces nosotros estamos creyendo eso. Recuerdo que con unos cristianos en un lugar, decía una hermana, gracias a Dios creo que ya no, pero decía esa hermana, dice, mire, mi hijo tan hermoso que está, le puse una pulsera de ámbar. Porque le dije que traía una pulserita roja, bueno, una cintita roja con unas piedritas y unas estaban rotas. Le dije, ya se le rompió una. Dice, no, dice, es que eso es para cuando le hacen ojo. Cristianos, ¿o no? Oye, es que me siento mal, pásale un huevo, dale una rameada, mejor dele una cinturoneada a ver si se le quita. Estamos reduciendo a Dios la imitación de Dios. En el nombre de Jesús te rameo, hermano. Y ahora, en serio, hasta dentro de las iglesias hemos encontrado lo que serían fetiches o rituales que nada tienen que ver con Jesús. La sal bendita, el agua bendita, el aceite bendito, el paño bendito, la rosa bendita y bendita ignorancia, ¿no? Porque la gente de esa manera está siguiendo a un Jesús que no conocen. Y miren lo que pasa en el verso 2. Recuerde, a diferencia del Dios vivo, cómo es la imitación. Aquí miren el verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La imitación va a avergonzar. La imitación no tiene poder. La imitación no presenta un Dios vivo. La imitación no habla del camino. La imitación no trae cambio de vida. Puedes seguir viviendo tu vida como quieras. Y la gente dice, bueno, me conviene más eso. ¿O no? Le es más fácil. No es lo mismo un Dios vivo que el pretender conocer a un Dios vivo. Y dice que toda la gente en Éfeso supo de esto, griegos y judíos, y entonces tuvieron temor y los que conocían al Señor hasta magnificaron al Señor. Esa imitación. Pero ¿qué es lo real? No la imitación. Lo real puede comprar cosas y va con un billete. Lo real puede depositarlo en el banco. Lo real se puede cambiar por un bien. Vea lo que pasa con lo que es real. Entonces en el verso 18 dice, y muchos de los que habían creído, que creyeron en el camino, que creyeron en ese Dios vivo, que creyeron en el Evangelio a través de Jesús, que vieron al Espíritu Santo sobre los hermanos, que ellos mismos estaban experimentando el Espíritu Santo. Vea qué es lo que provoca el Dios vivo y qué provoca el Evangelio verdadero. Estos que habían creído, lea conmigo, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué es lo que hacían? Venían confesando. La palabra es exmoloqué en griego, que quiere decir venían reconociendo que eran pecadores.
la imitación o lo falso no lleva a la gente a reconocer su pecado ni a un cambio de vida. Y la gente sigue de la misma manera. El cristianismo falso lleva a eso. No hay libertad de espíritus inmundos. Y la gente sigue viviendo oprimida por el diablo. Pero en cambio, dice, los que habían creído entonces confesaban, exmoloqué, reconocían su condición y su pecado, dice, y daban cuenta de sus hechos. En el original dice tas praxeis, que quiere decir daban cuenta de sus prácticas. O sea, se daban cuenta de sus malos hechos, confesaban sus prácticas pecaminosas, dicen otras versiones. No solamente confiesan sus pecados, o sea, reconocen sus pecados, sino se dan cuenta de esos pecados, de sus malas prácticas y dejan de hacerlo. Ese es el Dios vivo, diferente a la imitación, ¿verdad? En la imitación hasta son avergonzados. Entonces, el Dios vivo y la relación con ese Dios vivo nos lleva a destruir, a quitarle el valor a aquello que considerábamos lo más alto, en lo que confiábamos. Vean el verso 19, los que habían creído confesaban sus pecados, decían, esto es pecado, no puedo seguir haciendo lo mismo. Verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa, hermanos? Magia, brujería, hechicería, y hablé aquí de todo esto, ¿no? El tarot, la cuija, el ¿cómo se llama eso que sale en el periódico? Ah, sí lo ha leído. Los horóscopos, etcétera, etcétera. Hermano, ¿qué dijeron? Trajeron todo eso y quemaron todo lo que tenían. Hermano, seamos reales. ¿Cuántos a veces por la desesperación, por la necesidad, fueron o recurrieron a estos lugares? ¿Cuántos lo tuvieron que hacer? Mire. Y esto va a decir, es pena. No, es pena que lo siguiéramos haciendo, pero gracias a Dios que nos sacó de ahí. Qué gozo, ¿verdad? ¿Cuántos aún siendo creyentes confiábamos en todas estas cosas? ¿En serio? ¿Cómo? A veces hasta va a decir, ay no, los creyentes no. ¿Cómo no? El niño no se puede dormir, o para que haya paz hasta en mi hogar, pon la Biblia abierta, porque ahí está la palabra de Dios. ¿A poco no lo llegamos a hacer? ¿A poco esto es amuleto? Empezamos a tomar a Dios igual. En muchas ocasiones empezamos, mire, va a decir que no, pero hasta lo hicimos. Yo mismo lo hice y me arrepiento de eso. Pero ¿hay algo malo o vamos a salir? Cúbrete con la sangre de Cristo. ¿Y qué hacemos? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso? No existe. Son costumbres que nos hemos creado. ¿Perdón? Son imaginaciones de nuestra mente, nuestro corazón. Y no quiere decir que la sangre de Cristo no nos lave, pero no está hablando de que porque digo la sangre de Cristo me proteja o me cubra. O algunos dicen, oye, es que mira, viene tal dificultad, tal problema, y agarran, y hasta los creyentes, cancelo. Ay, hermano, en serio, parece irrisorio, pero no como cristianos, muchos lo hemos llegado a hacer, lo llegaron a hacer, por no conocer la palabra de Dios. Pero realmente el Dios vivo nos debe llevar a confesar nuestro pecado, a reconocerlo y a confiar en Él, y desechar cualquier confianza que tengamos en algo que no sea del Señor. De hecho dice que aquí quemaron los libros como 50,000 piezas de plata. Hacíamos cuenta de ahí con justo si era de a 100 o de más de 100 de un día de salario, estamos hablando de más de 5 a 6.5 millones de pesos que quemaron, porque habían ganado la salvación al Dios vivo, no las cosas en las que confiaban. Dice Pablo, de hecho en Efesios 3, versos 7 al 10, él siendo judío, reconocido, fariseo de fariseos, de hecho él dice que hablaba varios idiomas, varias lenguas. ¿Qué es lo que dice en Efesios 3, versos 7 al 10? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, el ser judío, el ser parte de los religiosos, lo he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, ¿qué dice, hermanos? Estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nada se compara con conocer a Jesús. Amén. Verso 9. Verso 8. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, lea conmigo, por basura para ganar a Cristo. Nada se compara con tener la salvación en Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. No quiero mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y al final del verso 10 dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero ganar a Cristo, quiero conocer a Cristo. Y ganar no es porque me lo gane con mis obras o mi justicia, sino decir, es el mayor premio que puedo tener en mi vida. Diferente a la imitación, ¿no? La imitación quería ser y bueno, fueron avergonzados. Pablo, ¿qué hace? Deja todo, aún lo tiene por pérdida. Los creyentes, ¿qué hacen? Por ganar a Cristo, por conocer a Cristo. Aún dice aquello en lo que confiaban en la brujería, y era dinero, los libros y todo eso, más en ese tiempo. Todo lo quemaron por ganar a Cristo. Hechos 19, verso 20. Pero en medio de eso, a pesar de la imitación que dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Se va a notar lo verdadero y lo falso. Ahora, los falsos, no solamente hay imitación, hay totalmente falsos. En el verso 23, cuando Pablo entonces llega a Éfeso, que fue el pasaje que leímos al principio, dice que hay un disturbio por el camino. O sea, ¿por qué estamos hablando del camino? Esa nueva forma de vivir, ese nuevo evangelio, esa manera de ser salvo. Porque los judíos decían de esta manera, las demás religiones decían a través de sus dioses, a través de sus prácticas. Y ahora, aquí no dice, todos los caminos, decían ellos, llevan a Roma, y todos los caminos llevaban a Dios. Pero aquí no son todos los caminos, hay un solo camino que está predicando Pablo. Un solo camino, dice acerca del camino. Y entonces vemos que este Demetrio, este platero, empieza a ser afectado. Y dice, porque de este oficio, en el verso 25 al final, obtenemos nuestras riquezas. Todos los caminos buscaban algo, una ganancia. Pero este camino que predicaba Jesús, que predicaba Pablo, que es Jesús, no implicaba ganancia en este mundo. ¿Qué implicaba? Pérdida. He perdido todo. Lo he tenido todo por basura, por ganar a Jesús. Aún esto que para mí era de valor, lo quemo por ganar a Jesús. Es un camino diferente. Es no vivir para todos los deleites, sino es vivir para agradar a Dios. No es ponerme en el centro, no es mi riqueza, no es mi ganancia. Es tener a Jesús como mi meta, como mi ganancia, ganar a Cristo. Y dice en el verso 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, lea conmigo, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y me detengo un segundo aquí. Hermanos, ¿son dioses los que se hacen con las manos? No. Y no solamente estamos diciendo los que se hacen con las manos de manera física, oro, plata, bronce, piedra, yeso, pinturas. No solo es eso, sino aquellos que nos formamos con nuestros deseos mezquinos, deseos propios, mi propio juicio o por interés propio. Por ejemplo, nuestra confianza está en nuestros negocios, en nuestra economía. Así estaban ellos. Antes de su religión de Diana, realmente dice, está afectando nuestro negocio. Y ahora, ¿qué es lo que se está predicando en algunas iglesias? El negocio. He llegado a escuchar a algunos que dicen que los pastores ahora se convirtieron en coaches, coach de vida. Y hasta están coacheando en los negocios a algunas personas. Hermano, ¿qué haría Pablo si estuviera entre nosotros? ¿Qué haría Jesús?
Y además también temen que su diosa sea tenida en nada. Vea el verso 27. Y no solamente hay, que dice, hermanos, peligro, o sea, hay peligro, o sea, es capaz de destruirnos, es algo que atenta contra nosotros. Eso significa peligro. Es algo que si no lo tratamos bien nos puede dañar. Es lo que está diciendo, ese es peligro. Que nuestro negocio venga a desacreditarse. Entonces, ¿dónde estaban poniendo su mirada? En su negocio. ¿Dónde se está predicando ahora? Poniendo la mirada, ¿en el camino o en los negocios? A veces en los números, en nuestras metas. Además dice, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Y sabe qué es lo que existe ahora de ese templo de Diana? Unos pequeños muros de columnas, todo lo demás está destruido. El cambio que hace la predicación del Evangelio del Dios vivo no solamente obra en liberaciones y sanidades, sino que está salvando vidas, está cambiando la mente, está impactando, en este caso a Éfeso, puede impactar la cultura, las naciones. En todo lugar donde se le adora o donde se adora a Dios, impacta la religión, impacta la política, impacta la economía. Pero más allá de eso, el camino del Evangelio en Jesucristo debe impactar la vida de los creyentes. Debe impactar nuestra vida, porque es un Dios vivo. Dice en el verso 28 de ese mismo capítulo que se llenaron de ira y empezaron a gritar por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Yo me imagino a la selección mexicana ganando el mundial, pero aquí defendiendo a su diosa. Pero no solamente es eso que parece irónico, sino más bien el Dios vivo obra milagrosamente. Pero estos que hacen sus propios dioses, ellos tienen que defender a sus dioses. Se airan y se enojan porque sus dioses no se pueden defender solos. Pero nuestro Dios, ¿qué hace? Libera, sana, obra, cambia el corazón, trae arrepentimiento. Es un Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Deme 3 minutos más. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando está predicando en este viaje misionero? Está presentando al Dios vivo. El mensaje que predica aquí en Éfeso es el mensaje que ha predicado en todos lados. Recordamos en Atenas, en el capítulo 17, verso 23 al 31. Él les está diciendo: miren, yo veo que son religiosos y aquí hay un templo que dice al Dios no conocido en el verso 23. Y él dice esto: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Puede haber imitación, puede haber falsos, pero hay uno verdadero. Yo quiero presentarles a ese Dios verdadero. Puede haber vidas cristianas, puede haber evangelio falso. Yo quiero presentarles ese evangelio verdadero. ¿Y cómo se los vamos a presentar, hermanos? Con nuestra vida. Si hasta este momento tu vida ha sido una imitación o ha sido falsa, es momento que empieces a vivir un verdadero cristianismo, que empieces a caminar el camino. En tu trabajo, en tu hogar, empieces a vivir en el camino. Y dice en el verso 24 en adelante de Efesios 17. Vea qué Dios está presentando. Voy a hacer un resumen, aunque leyendo rápidamente. Vea las ideas. ¿A qué Dios está presentando? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Dice también que es Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué más nos dice? Que no habita en templos hechos por manos humanas. Verso 25. No es honrado por manos de hombres. Y también ahí dice, no necesita nada de los hombres. Porque los dioses griegos, ¿qué hacían? ¿O qué pensaba la gente? Que si menos gente le adora, pierden su poder, hasta desaparecen. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios, hermanos, vivo.
Amén. No necesita nada de nosotros. En el mismo verso 25, Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Verso 26, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Y de hecho me acordé en este pasaje de un apóstol centroamericano, no sé de qué iglesia, Enrique o algo así se llama, ni me acuerdo el nombre, que dice que habían varios Elohim, que no es Dios, que un Dios, que hay varios Elohim, y esos Elohim crearon varias razas, y una de esas razas, bueno, se combinó con otra y ahora llegamos hasta estas razas. Y dice, no, hay un Dios que hizo a Adán y Eva y de una sola sangre de ahí descendemos. Él nos hizo. No hay dioses creadores. Y estoy hablando de un apóstol llamado, o se dice cristiano, con estas doctrinas tan raras. Verso 26, y Él ha fijado el orden a los tiempos. Verso 27, ¿para qué hizo todo esto? Para que busquen a Dios. Y en el mismo verso 27 dice que no está lejos de nosotros, sino es un Dios cercano. Verso 28 dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. Verso 29 dice que no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios es semejante a oro, plata, escultura, arte, imaginación de hombres. Verso 30, porque Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. O sea, nosotros hacíamos eso, ¿por qué, hermanos? Porque ignorábamos la palabra de Dios. Pero dice el verso 31, está diciendo, de hecho al final del verso 30 dice, ahora pide que se arrepientan. Y verso 31 dice que un día Él va a juzgar al mundo con justicia. ¿A través de quién? A través del varón que Él designó, Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el camino, hermanos, este es el evangelio, y esto es lo que predicaba Pablo aún en Atenas. Amén. Y entonces regresemos a Hechos, capítulo 19, verso 23 al 26 que vimos el día de hoy. Dice que hubo problemas, hubo disturbio por el camino, porque la gente que conocía el camino se apartaba de la adoración a los ídolos, de esos ídolos hechos con manos. La religión presenta muchos caminos, la filosofía presenta caminos, la ciencia presenta caminos, la religión, aún a veces la religión cristiana presenta ciertos caminos, pero solamente hay un camino al reino. Solamente Jesús es el camino al Padre. Y Pablo muchas veces va a hablar acerca de este camino. En el capítulo 9, verso 2 de Hechos, no lo voy a leer, pero está hablando y él decía que pidió permiso para seguir a los de ese camino, a los que mostraban una manera diferente, a los que caminaban de manera diferente, a los que estaban buscando a Dios, pero no era a través de la religión, no era a través de la ley, no era a través de las costumbres, era por una relación con Dios. Y él que enfrentó en el capítulo 9 de Hechos, pudo conocer el camino al enfrentarse con Jesús. En el capítulo 22, verso 4, Pablo también está persiguiendo. De hecho, cuando él está hablando acerca de su conversión, dice que él perseguía a los del camino, inclusive dice que los llevaba a la muerte y a la cárcel. Este camino, el seguir a Jesús, no va a ser algo fácil, puede ser difícil. La imitación todos lo hacen. Lo falso, todos quieren eso porque es sencillo, no implica cambio, pero seguir al Dios vivo va a implicar o tiene un costo, muchas veces la persecución. Cuando Pablo está haciendo su defensa también ante Félix, él menciona que ahora ese camino que él perseguía, o sea el evangelio, el reino de Dios a través de Jesucristo, dice en el capítulo 24, verso 14, léalo conmigo, voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Ahora ya no persigo ese camino, ahora yo voy en ese camino y lo predico. Verso 15, y teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección de los justos como de los impíos. Y concluyo con Mateo 22, 31.
Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Lea conmigo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Dónde me encuentro yo ahora? ¿Dónde te encuentras tú? Me he apartado o he quitado esos propios dioses, los que había levantado con mi pensamiento. ¿Estoy siguiendo verdaderamente el camino del Dios vivo? Muchas veces nos hemos ido al libertinaje. Porque soy salvo, tengo seguridad de la salvación, puedo hacer lo que quiera. Otras veces nos hemos ido al legalismo. Para ser salvo necesito hacer esto y esto, y pensamos que por nuestra justicia somos salvos. ¿Son dioses que nos estamos levantando o no? Otras cosas nos hemos ido por la filosofía o la teología, sobre todo la teología liberal hoy y la liberacionista. Pensamos que por conocer más del texto, aún en el idioma original, o por conocer de pensadores o de filosofía, nos da derecho a vivir nuestro propio cristianismo. Pero hay un solo camino. Conocer al Dios vivo nos lleva al arrepentimiento. Conocer al Dios vivo nos lleva a experimentar la llenura de su Espíritu Santo. Conocer al Dios vivo nos lleva a vivir una vida de negación en este mundo. Conocer al Dios vivo nos lleva a vivir una vida en obediencia. ¿Qué Dios tienes en tu vida? ¿O quién es el Dios en tu vida? ¿Es el Dios vivo o sigues gobernando tu propia vida? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor Dios, en esta hora nos humillamos delante de ti. Podemos juzgar a muchos que han levantado dioses e ídolos, y aún a la religión tradicional que se levanta su propio pensamiento, su propio camino. Pero ¿cuántas ocasiones nosotros no hemos estado en la misma situación o seguimos en esa misma situación? Es solamente tu gracia, es solamente tu revelación que viene a nosotros, el que nos muestra el camino al Padre. No hay muchos caminos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos ha marcado la senda. Aunque Pablo perseguía a los del camino, él pudo encontrar a Jesús en ese camino precisamente, y después él predica ese camino, y por causa de ese camino es muerto. Señor, los que llegaron a conocerte a ti y a proclamarte como su Salvador, se arrepintieron, desecharon lo que confiaban en este mundo. Ellos fueron impactados, y ellos a su vez impactaron a su sociedad, a sus países. Señor, que nuestra vida sea impactada con la presencia tuya, con tu Espíritu Santo, para que donde quiera que estemos no seamos nosotros, sino Dios obrando maravillosamente a través de nosotros, impactando el lugar donde nos encontremos. Porque Señor, tú tienes mucho pueblo aquí en Cuautepec, mucho pueblo en México, y Señor, estarás impactando a través del Evangelio, a través de esa palabra, presentándote como el Dios vivo, el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que se revela a sus hijos. Que hoy podamos, Señor, tener la revelación tuya y conocerte como ese Dios único y verdadero. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, y espero que Dios le rete a vivir cada día el verdadero cristianismo, vivir en su vida y mostrar al Dios vivo. Dios le bendiga.